No hay forma de que puedan salir expertos en colgajos, pero por lo menos tienen que tener idea de en qué consisten los colgajos, ¿no? Como ustedes notan acá, eh, podemos ver los diferentes diseños que pueden tener los colgajos, ¿no? Pueden ser de B a Y, de Y a B, pueden ser de avance, pueden ser de rotación, de extrapolación, otro tipo de extrapolación, bilobulados, etcétera, dependiendo de lo que uno necesite. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es un colgajo? Un colgajo es un segmento de tejido que se va a desplazar de un lugar que se llama zona donante o área donante a otro que es el área receptora, provisto en todo momento de una base y o pedículo vascular o básculo nervioso que le va a unir al cuerpo. Es como una lengua de tejido, más o menos. ¿Ya? Siempre hay que ir de dar soluciones de una forma más simple a una más compleja para cubrir defectos. Para usar colgajos hay que hacer una planificación cuidadosa para no fracasar. Es muy importante la viabilidad del colgajo y esta viabilidad va a depender de la vascularidad de la irrigación. Y hay un principio general cuando uno usa colgajos, es de que la relación entre la longitud del colgajo y su base no debe ser menor de 2:1. Quiere decir de que si yo quiero un colgajo de 10 centímetros de largo, la base no puede ser menor a 5. ¿Ya? Hay que también tener en cuenta el momento en que se está levantando el colgajo. Si estoy haciendo un colgajo y veo que su vascularidad está disminuida o venida a menos, mejor paro en ese momento y dejamos de levantar el colgajo, ¿ya? Para garantizar el resultado. También uno tiene que tener en cuenta en qué lugar se está trabajando, en qué parte del cuerpo, porque no todas las partes del cuerpo tienen igual vascularidad. Y evitar tensión, infecciones, etc. Entonces, tenemos que los colgajos pueden irrigarse de las arterias musculocutáneas o de arterias cutáneas directas. Los colgajos que se van a irrigar por arterias musculocutáneas son las de tipo random. Y las cutáneas directas, las que tienen arterias directas o arterias cutáneas directas, son colgajos axiales que tienen su propio vaso. En cuanto a los colgajos random, estos van a utilizar perforantes que van a ir hacia la piel y van a formar un plexo dermosubdérmico. En cambio, las arterias cutáneas directas irrigan todo el segmento de piel. Vamos a ver acá en un esquema más explicativo. Por ejemplo, esta es una arteria segmentaria que atraviesa el plano óseo del tórax y discurre esa arteria segmentaria por debajo del plano muscular. Y a partir de este lugar da perforantes que van a dirigirse hacia la piel. Estas perforantes, o también llamadas musculocutáneas, forman un plexo dermosubdérmico debajo de la piel. Y de esta manera va a irrigar este segmento de piel. Ahora, cuando uno quiere levantar este colgajo, un colgajo dermograso, tiene que levantar y cada vez que uno va avanzando, levantando esto, va a cortar las perforantes. Mientras más perforantes se corten, más probabilidades de isquemia distal puede haber en el colgajo. Igualmente, por lo tanto, uno tiene que respetar esa regla de 2:1. El largo no puede exceder al doble del ancho. En cambio, en los colgajos axiales, el comportamiento es diferente. Por ejemplo, la arteria segmentaria discurre por la cavidad torácica, en este caso puede ser la mamaria interna fácilmente,
da una rama, que es una rama perforante, como ustedes ven. Esta rama perforante que atraviesa el plano óseo y el plano muscular y discurre a nivel de la fascia. Y a partir de este punto da ramas que van hacia la piel y forman también el plexo dermosdérmico. A diferencia de este colgajo, uno puede levantar todo este tejido, incluyendo la arteria, y puede incluso rotarlo acá en 180 grados y cubrir toda esta zona del otro lado. Esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque tiene su propia vascularidad, su propia arteria. Eso garantiza la viabilidad de este segmento o de este colgajo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Bueno, entonces, los colgajos los podemos clasificar en colgajos según su composición: dermograsos, que está formado por dermis y tejido celuloso cutáneo; fasciocutáneos, cuando ya se incluye la fascia; musculocutáneos, cuando ya incluimos músculo; y osteomusculocutáneos, cuando ya se incluso puede incluirse segmentos de hueso. Estos generalmente se usan como colgajos libres. Entonces, los colgajos según su ubicación pueden ser de tipo random o al azar, como hemos visto, que está basado en las perforantes, y los colgajos axiales, que tienen su propia arteria. Acá un esquema de explicar también. Por ejemplo, acá se está haciendo un colgajo random, ¿no? Se está levantando este colgajo de hermograso y miren, para levantar se cortan las perforantes. Y mientras más perforantes se corten, la irrigación en este extremo va a ser menor. En cambio, con los colgajos axiales no ocurre eso, porque uno levanta incluyendo toda la arteria, todo el vaso. Y estos a su vez, en este caso sería un colgajo tipo peninsular, porque parece una península usando términos geográficos. Y podemos tener también colgajos de tipo insular, o sea, ya no hay unión de la base, solamente está unido por el pedículo. Y los colgajos libres, cuando se secciona el pedículo y se tiene que trasladar a otro lugar, pero ahí en este caso hay que hacer siempre la anastomosis de la arteria y 2 venas por lo menos para que pueda vivir este tejido. Esa es la diferencia entre un colgajo libre y un colgajo insular o un colgajo peninsular. Los tres son colgajos axiales, pero en este caso se está seccionando el pedículo, pero para que, repito, este tejido viva, tiene que ser suturado, anastomosado a un vaso de la zona donde se va a cubrir. Hay colgajos axiales que se conocen de mucho antes, por ejemplo, el colgajo de MacGregor o colgajo inguinal, que como ustedes ven, está irrigado por la arteria ilíaca circunfleja superficial, que da una rama, ¿ya? Esta arteria ilíaca circunfleja superficial da sus ramas y va a irrigar una gran zona de la área inguinal. De esa manera uno puede levantar este colgajo con todo el vaso y puede cubrir algunas áreas amplias. Otro colgajo axial también conocido de mucho antes es el colgajo en charretera o colgajo delto pectoral, que está irrigado por perforantes que vienen de la arteria mamaria interna. Y puede levantarse todo este colgajo para reconstruir, por ejemplo, la zona del cuello. Se usaba mucho antes, pero el problema es que deja un defecto un poco inestético en la zona del pectoral. Entonces, habíamos visto que los colgajos pueden ser peninsulares cuando su base incluye el pedículo vascular, o sea, tiene base y pedículo.
Insulares solamente hay unión a través del pedículo vascular sin tejidos que lo unen a la base del cuerpo. Y colgajos libres cuando el pedículo vascular está seccionado y va a ser anastomosado necesariamente a otro vaso en la zona donde se va a colocar el colgajo. También podemos, digamos, clasificar los colgajos según el tiempo de rotación. Los inmediatos, porque se va a hacer en un solo acto quirúrgico. Estos a su vez pueden ser de rotación, de avance, de interpolación. Y los colgajos retardados que se van a realizar en etapas, en varias cirugías. Y esto puede ser un retardado simple, también que puede ser de rotación, de avance, de interpolación, pero también puede ser en voltereta que avanzan dando como un niño que da volteretas en un parque, igual, ¿ya? Avanzando en esa forma, y va a demorar más tiempo. Y el tipo oruga avanza como un gusano, se estira, se encoge, se estira, se encoge. De esa manera se puede avanzar, pero el problema es ahí que entre procedimiento y procedimiento por lo menos tiene que pasar 3 semanas o un mes. Entonces, para llegar a un lugar distante, pues va a demorar mucho tiempo y va a formar mucha cicatriz también. Por lo tanto, ahora ya se ha reemplazado eso con colgajos libres o con más conocimiento de la irrigación se puede hacer colgajos axiales de diferentes tipos. ¿Cuándo utilizar colgajos? Un colgajo va a ser utilizado para cubrir áreas nobles que estén poco vascularizadas, como tendones, articulaciones, cartílago, hueso, etc. En estos casos no podemos usar injertos. Tiene que ser necesariamente cubierto por un colgajo. Cuando uno quiere reconstruir en la cara, por ejemplo, los párpados, la nariz, los labios, por el efecto estético. Cuando uno quiere preparar una zona para un tratamiento quirúrgico posterior. ¿Por qué? Porque esta zona va a ser sometida a trauma y si está cubierto con un injerto, es una cobertura precaria, se puede necrosar y se va a exponer, por ejemplo, un material de osteosíntesis que puede uno tratar de colocar para fijar una pseudoartrosis, etc. También puede usarse cuando uno quiere restablecer o llevar inervación sensitiva, por ejemplo, en la yema de los dedos. O cuando uno quiere dar más volumen a la zona, también se puede usar colgajos. Este es un ejemplo de un colgajo retardado. Por ejemplo, en este esquema necesitamos un colgajo más largo que lo normal, que la relación de 2 a 1. O sea, si por ejemplo acá tenemos un colgajo de 15 centímetros y la base es solamente de 6, entonces no cumpliría con la regla de 2 a 1. Entonces, en este caso podemos recurrir digamos, procedimiento, que es hacerlo retardado. En un primer día, en una primera cirugía, se puede hacer unas incisiones paralelas y se puede despegar por la parte profunda. Y después de unos 7 días a 2 semanas, puede empezar ya a hacerse incisiones en uno de los extremos. En este caso, en el extremo superior. ¿Qué busca uno con esto? En primer lugar, uno busca que este segmento de tejido que está sombreado sobreviva con la sangre que le llega por la parte superior y por la parte inferior. En el primer momento. En el segundo momento, lo que se busca es que este segmento de tejido aprenda a vivir con la sangre que le llega de la parte inferior, porque se va cortando progresivamente. En el día noveno se puede terminar de completar esta incisión y tenemos un colgajo un poco largo en un espacio más o menos de un mes aproximadamente para poder rotarlo. Esa sería una forma de usar un colgajo retardado cuando uno no tiene otra opción. Acá otro ejemplo de un colgajo retardado. Por ejemplo, acá necesitamos cubrir el talón de la zona del tendón de Aquiles. Acá hay una herida
Se le puede poner un injerto, sí, pero no va a durar mucho tiempo. Con la fricción y el trabajo que se le va a hacer, se va a ulcerar a cada rato. Entonces buscamos trazar un tratamiento definitivo. Entonces, el primero, lo que se hace es más o menos planificar cómo va a ser el colgajo. No se trata de hacer un molde, como podría ser un patrón de tela o de papel también puede ser. Y se rota a un lado para más o menos de qué sitio se va a tomar ese segmento de tejido. Y se hace la marcación. Y en el primer día, en nuestro caso, ¿cómo haríamos? El primer día haríamos una incisión en L. Y a las 2 semanas se terminaría de hacer la segunda parte, que consistiría en hacer esta incisión paralela al lado más largo de la L y despegar. Durante ese tiempo se ha estado suturando siempre en su sitio ese colgado. O sea, ya tenemos primera cirugía en una L. Segunda cirugía, completar una paralela al lado más largo de la L y despegar. Se espera, se deja ahí, se vuelve a suturar en su sitio y a las 2 semanas puede levantarse. Ya tenemos entonces prácticamente 5 semanas. En la quinta semana se puede hacer esto, se levanta. Primero se saca, se hace una buena limpieza de todo este sitio, se levanta el colgajo y se sutura en esa nueva zona. Y esta zona donante, que queda más o menos un defecto de esta manera, va a necesitar ser cubierto con un injerto de piel parcial. Ahora dice, ustedes dirán, pero ¿para qué hacerle un injerto ahí, un colgajo acá, de frente un injerto acá? En esta zona, este tejido, este injerto se va a defender mejor porque no va a estar sometido a fricción. Y es una zona también medial, menos expuesta a traumatismo. Pues de esta manera se puede solucionar un problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero para esto hay que planificar bien. Si no se planifica bien, nos vamos a quedar cortos y va a haber fracaso. No puede estar atención, ¿ya? El colgajo, porque si no, no va a haber cicatrización, va a haber dehiscencia. Los colgajos de rotación, como ustedes entienden, consiste en que va a rotar este colgajo. Miren ustedes, esto es lo que quiero que fijen. Ustedes ven este defecto. Este defecto es pequeño. Para cubrir este defecto, miren todo el tejido que hay que movilizar, que es cuántas veces más grande que este defecto. Unas 10 veces, 8 veces. Entonces, por eso es importante la planificación para hacer estos colgajos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el colgajo, una vez que se rota, no debe tener tensión, no debe estar sometido a presión. Este tejido, que normalmente se nutre por toda la periferia, va a tener que vivir solamente con la sangre que le va a llegar por la base. Y por lo tanto, si no se hace bien este colgajo, si no se hace un buen postoperatorio, simplemente se va a perder, se van a necrosar. Acá tenemos otro colgajo, un colgajo de transposición, como su nombre indica, también es para transponerse de un lugar a otro, que es el defecto, y va a quedar una zona donante que va a ser cubierto con un injerto. Y siempre hay una zona de pivot donde va a haber más tensión. En esa zona a veces puede ser necesario hacer un pequeño corte para, digamos, contrarrestar esa tensión. Colgajo tipo bilobulado, en este caso tiene dos lóbulos, A y B. Por ejemplo, en este caso se ha cubierto un defecto. Este defecto que puede ser producido en la punta de la nariz, por ejemplo, y se necesita cubrir con un colgajo. Se moviliza el colgajo A, pero como esta zona no tiene mucho tejido,
Entonces, los tejidos están más fijos. Para cubrir este defecto se va a diseñar el colgajo B para cubrir el defecto dejado por el colgajo A. Y la zona donante del colgajo B se va a suturar por afrontamiento, como en este caso. Entonces, el colgajo A va a cubrir esta zona, el colgajo B va a cubrir la zona dejada por el colgajo A, y la zona dejada por el colgajo B se va a afrontar. Al final va a quedar un colgajo, una cicatriz, como ustedes ven, bilobulado. Acá una aplicación más, digamos, más bonita. Igual, una lesión se saca con margen de seguridad, se diseñan los colgajos bilobulados, el 2 para cubrir el defecto y el 1 para cubrir el defecto del 2. Acá vemos otro en la punta de la nariz, el defecto acá, el colgajo que se va a rotar, bilobulado. Y también tenemos otro tipo de colgajo como el colgajo Lindbergh, que se va a utilizar en lesiones romboidales. El diseño, este es uno de los colgajos más usados en cirugía plástica, especialmente en cara, porque deja poca cicatriz. En cambio, el bilobulado, como ustedes notan, deja bastante cicatriz. Entonces, en este caso, por ejemplo, una lesión romboidal o se lleva a que sea de esa manera, se traza. Ustedes saben que un rombo regular tiene estas características. El ángulo más amplio tiene 120 grados y el ángulo más estrecho 60 grados. Entonces, se traza una bisectriz del ángulo más amplio hacia el otro extremo del ángulo y se prolonga en una longitud igual a uno de los lados del rombo. Y desde ese punto se traza una paralela a uno de los lados de esa figura romboidal y se diseña este colgajo, el colgajo FE''D''C, que al final se va a levantar y va a rotar a esta zona. El ángulo de prima va a ir al ángulo B, como ven acá. El ángulo E' va a ir al ángulo A, como ustedes ven acá. Y estos dos lados, el lado BE y el lado EF, se van a afrontar. Y al final va a quedar una cicatriz, como ustedes ven, que no, en este caso no le estamos regalando más cicatrices, porque si ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4 lados de cicatriz, acá hay 1, 2, 3 y 4 lados de cicatriz. No le hemos hecho otra cicatriz más. De esa forma se pueden cerrar algunos defectos, especialmente en cara. El colgajo de Dufour-Mentel es algo similar al anterior, pero como ustedes ven acá, hay más geometría que aplicar, entonces es un poco más tedioso. Pero al final el resultado es casi similar, como ustedes ven. Los colgajos de avance pueden ser en B a Y o de Y a B, dependiendo de la necesidad. Cuando uno hace un colgajo de B a Y, cuando hay falta de tejido en sentido vertical. Entonces uno hace una B y por la misma tensión, este colgajo B va a ascender. Y entonces uno lo sutura de esta manera. Y queda una figura así. A la inversa, cuando hay defecto o falta de tejido en sentido horizontal, uno puede diseñar una Y y llevar tejido. Este colgajo A, puedo llevarlo acá al punto E para dar tejido en este sentido, dependiendo, como digo, de la necesidad. Este es un colgajo indirecto a distancia, por ejemplo, un paciente que estamos en un lugar lejano, que no tiene condiciones, o un hospital que no tiene capacidad resolutiva de hacer microcirugía, no tiene microcirujano, no tiene instrumental, no tiene equipo, no tiene microscopio, entonces, de modo que puede hacer una microcirugía. Entonces, en este caso, puede optarse por un colgajo indirecto a distancia. Por ejemplo, una lesión en el dorso de la mano, hay que cubrirlo pronto porque tiene tendones expuestos, tiene hueso expuesto, articulaciones expuestas. Entonces hay necesidad de colgar, de cubrirlo. Y para esto
punta y puntero. Para esto se diseña este colgajo en la zona tóraco-abdominal. Se levanta el colgajo, como ustedes ven esta lengüeta, y en la zona donante se despega y se sutura. De esta manera ahí queda una lengüeta de tejido que se va a suturar a la mano, a la herida de la mano. Y mantenerlo en esta posición más o menos 3 semanas. A partir de la segunda semana, ya puede, o a mediados de la segunda semana, se puede empezar a hacer incisiones acá en esta base de este colgajo para que de ambos lados se puede ir avanzando acá, como hemos visto en un esquema anterior, hasta que más o menos en el 21º día ya se puede terminar de cortar y dándole tiempo a que este segmento de tejido aprenda a nutrirse a partir de irrigación de la mano. Entonces, de esa manera, uno puede solucionar estos defectos. Ahora, las setaplastías también son colgajos de transposición, básicamente. La setaplastía que más longitud puede dar es el de 60 grados, como ustedes ven en este caso. Esta seta está diseñada con el eje en la zona de tensión. Esto se usa para cicatrices retráctiles que necesitan alargarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, el eje de la seta se pone encima de la cicatriz retráctil y de ahí se trazan brazos de 60 grados, más o menos. Y una vez que uno termina de hacer las incisiones de la seta, solo se va a empezar a acomodar por la tensión que hay y de esta manera se va a poder ubicar esta seta ya con el eje transversal en vez de que sea un eje vertical. Se está quebrando la cicatriz y se está dando más longitud en sentido vertical, como ustedes notan. La misma setaplastía, semejante, y eso podríamos ser lo que podríamos avanzar en cuanto a colgajos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Cristel? ¿O alguno de los... Sí, Mariela, ¿ibas a decir algo? Doctor, sí, con respecto a los colgajos, doctor, entonces eso varía, depende del área anatómica, ¿verdad, doctor? Claro, depende de lo que uno quiere hacer, de dónde está la lesión, de lo que contamos en ese momento para poder cubrir esos defectos. Y como digo, pues uno puede matar una mosca con una matamosca o con insecticida o con una bomba, ¿no? Yo creo que lo más saludable es tratar de matarlo con la matamosca, que es más rápido, más simple y menos complejo. Igual, tenemos un arsenal en cirugía plástica y uno puede hacer lo que más y mejor domina. Muchas gracias, Sí, doctor. doctor, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, aparte del colgajo del Invert, que mencionó que es uno de los más usados, ¿cuál otro más es de los más usados, ¿no? Que sea estéticamente favorable para el paciente y todo. Porque se mencionó una gran variedad, ¿no? Claro, hay muchas variedades, depende de la necesidad, depende de cómo están los tejidos, depende si hay cicatriz o no hay cicatriz. Son muchas variables. No, como repito, en medicina y en cirugía, y especialmente en cirugía plástica, hay que, digamos, conjugar conocimientos, proporciones, sentido estético y tener conocimiento de todas las opciones que puede uno tener. Y sobre todo, evitar dejar mucha secuela y buscar que quede el mejor resultado estético posible también. Dicen que el cirujano general es como el gato. Todo está tapado y nadie sabe lo que hay debajo. Pero lo que el cirujano plástico hace se ve y estamos sometidos a crítica. Entonces, por esa razón es que tenemos que conjugar tanto la parte técnica como la parte del arte. Cada caso puede solucionarse de varias maneras.
Por lo tanto, uno puede escoger y debe escoger lo que más domina, como repito. Hay casos donde solamente puede ser, pues, por ejemplo, por decir, para reconstruir una mandíbula con una neoplasia, con un cáncer que le ha retirado toda la mandíbula, pues ahí no cabe más que hacer un colgajo libre, osteomúsculo cutáneo. Ahí no puede decir, pues no, le voy a hacer un colgajo, un injerto de piel, ¿no? No hay forma. ¿Entiendes? Depende de cada caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces ahora les toca a ustedes con las historias clínicas sobre, o artículos sobre quemaduras, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a avanzar. Uy, ya no tenemos mucho tiempo. Media hora más. En media hora debemos terminar, ¿ya? Buenas Está bien, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, el primer artículo que se va a presentar es sobre quemaduras, ¿no? He elegido específicamente uno que se titula Descripción general del manejo del paciente con quemaduras graves, ¿no? Dentro de la alta subtemas, ¿no? Que existen de quemaduras. Siguiente, por favor. La bibliografía del artículo que he usado no es uno que se titula, como mencioné al inicio, Descripción general de manejo de pacientes con quemaduras, ¿no? De los autores Yaulitz y Williams, ¿no? Específicamente de un artículo de enero de 2023 que se revisó por última vez. Siguiente, por favor. Bueno, ¿no? Empezaré mencionando, ¿no? De que las quemaduras, a pesar de los grandes avances en las estrategias terapéuticas para el tratamiento de pacientes con quemaduras graves, que incluyen reanimación mejorada, mejor control de heridas, control de infecciones, tratamientos de lesiones por inhalación, entre otros, ¿no? Las consecuencias de unas quemaduras graves son profundas y provocan, como sabemos, cambios metabólicos complejos que pueden afectar negativamente a todos los sistemas, a todos los sistemas, incluyendo órganos y sistemas hasta llegar a una falla multifuncional, ¿no? El tratamiento de un paciente con una lesión de quemadura grave es un proceso a largo plazo que aborda la herida por quemadura local, así como sus consecuencias sistémicas y también sin olvidar las psicológicas y sociales de esta lesión, ¿no? Entonces, situaciones donde los recursos son limitados, ¿no? En casos como las quemaduras graves pueden ocurrir en escenarios de víctimas masivas. La clasificación, triaje, estabilización, transferencia es algo muy importante, ¿no? En particular en niños, en personas mayores, no los límites de la vida, ¿no? Hay que tener una especial atención, ¿no? Entonces, eh, siguiente, por favor. En las quemaduras severas, pues definirlas es como aquella que se complica con, con un trauma importante, una lesión por inhalación, quemaduras químicas, una quemadura eléctrica de alto voltaje. En general, para adultos, de manera, no se puede especificar una quemadura severa, grave, cualquier quemadura que abarque más del 20% de la superficie corporal total. Este es un término que se usa bastante, ¿no? Dentro de las clasificaciones para quemaduras, correspondiente a cuánto ha afectado, ¿no? En la parte del área de la persona. Se excluyen quemaduras superficiales, ¿no? Que solamente van a tener, ¿no? En la parte afectada es la epidermis, ¿no? La quemadura de primer grado específicamente. Y para adultos mayores y niños, como mencioné en un inicio, una quemadura que abarque menos del 20%, en algunos casos se puede considerar, ¿no? Dependiendo del área de superficie corporal total, se puede considerar de manera grave, ¿no? La prevalencia de quemaduras complicadas por traumatismo es muy importante, puesto que aproximadamente del 1 al 5% de los pacientes que sufren lesiones por quemaduras, al mismo tiempo, ¿no? Van a estar van a sufrir traumatismos penetrantes o cerrados, en algunos casos. Las quemaduras o traumatismos combinados se deben a escenarios muy específicos como accidentes automovilísticos asociados a explosiones, incendios con colapso estructural, lesiones y caídas eléctricas, quemaduras durante asalto, accidentes aéreos, exposiciones a fragmentos de aire o llamas, ¿no? Incluso, ¿no? Lesiones más comunes que van a colindar son fracturas, lesiones complejas de tejidos blandos, una lesión cerebral traumática, lesiones torácicas y abdominales, no en ese orden. Las quemaduras graves generalmente van a requerir una atención inicial en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Especializado en un centro de quemados, aunque las quemaduras que involucren ojos, cara, manos, pies, ¿no? Probablemente, pues, de tener un deterioro cosmético o funcional debe ser atendido específicamente en un centro de quemados, ¿no? No todas van a requerir un manejo en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Dependiendo de la situación del paciente. Siguiente, por favor.
La clasificación de las quemaduras según la profundidad, pues básicamente no la superficie, va a depender de factores como la profundidad, apariencia y la sensación que el paciente va a referir, ¿no? En lo que es pues superficiales epidérmicas, donde hay un espesor parcial superficial, el parcial profundo, de espesor total, una lesión más profunda, ¿no? Es decir, ya de cuarto grado, en la que específicamente me voy a ¿no? Especificar el manejo, ¿no? La parte del artículo que hace profundiza. Básicamente su apariencia se va a extender hasta la fascia o hasta el músculo, ¿no? De sensación, una presión profunda que el paciente va a referir. Y tiempo de recuperación, pues nunca, ¿no? Puesto de que a menos que trate quirúrgicamente, ¿no? Estas lesiones, a diferencia de las superficiales epidérmicas o espesor parcial superficial, donde hay un tiempo de recuperación muchas veces sin ningún tratamiento, solamente con, ¿no? La correcta asepsia y entre otros. El tiempo de recuperación es un tiempo de recuperación ya establecido, ¿no? Más o menos, depende de cada paciente, pero de manera aproximada de 3 a 6 días en superficiales y 7 a 21 en espesor parcial superficial. Ya las de espesor total o la lesión más profunda, es decir, de cuarto grado, donde se involucra fascio, músculos, o donde haya, pues, evidencia, ¿no? Serosa o carbonizada, ¿no? El tiempo de recuperación está entre nunca, es raro a menos, todo siempre y cuando se trate quirúrgicamente, ¿no? En estos casos, ¿no? Y esto precisamente es muy importante con respecto al manejo y al correcto control que se sigue. Siguiente. Las quemaduras graves generalmente van a requerir atención inicial en una unidad de cuidados intensivos especializado del centro de quemados, aunque las quemaduras convencionales de ojos, oídos, cara van a ser específicamente atendidas en un centro de quemados. No todas van a requerir, hay algunas indicaciones específicas. Esas quemaduras principalmente ocurren, ¿no? Como mencioné en esa epidemiología que en un inicio recalqué, y se tienen que tener en cuenta con lo siguiente. Siguiente día, por favor. El artículo tiene unos criterios de derivación al centro de quemados, ¿no? Centro especializado donde se trata de estos tipos de quemaduras. Quemaduras de espesor parciales superiores al 10%, ¿no? De la área de superficie total. Quemaduras que involucran cara, manos, pies, genitales, articulaciones principales. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Quemaduras eléctricas, incluidas lesiones por rayos, químicas, lesión por inhalación, lesiones que involucran trastornos médicos persistentes que podrían complicar el tratamiento que tiene el paciente. Cualquier paciente con quemaduras o traumas concomitantes, ¿no? En la que la lesión de quemadura presenta mayor riesgo de morbilidad o mortalidad, niños quemados en hospitales sin personal calificado ni equipos para el cuidado de niños, una lesión por quemadura en pacientes que van a requerir una intervención social, emocional o rehabilitación especial. Estos son algunos criterios de derivación al centro de quemados que el artículo menciona. Dentro de ellos, algunos digamos, recursos que se pueden usar, ¿no? Entre ellos la regla de los 9 no iguales, donde se involucra, pues, ¿no? Con respecto al área de superficie total, donde el cuello y cabeza corresponden al 9%, el tronco posterior al 18%, el anterior 18%, brazos 18, 9 cada uno específicamente, piernas 36, siendo 18 cada una de ellas, y los genitales el 1%. Esto es muy importante cuando se tiene en cuenta y se tiene que dar referencia, ¿no? A cuánto de la superficie total ha sido comprometido con la quemadura y correspondiente a qué tipo de quemaduras, ¿no? Cuando a un paciente se tiene en cuenta. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para, entre otros, ¿no? Para el tratamiento, en una manera, ¿no? Con la ecuación de Parkland, ¿no? En la que se tiene en cuenta el peso del paciente y también se tiene que tener en cuenta lo que viene a ser el área quemada, ¿no? Donde, o el área, ¿no? El área comprometida, ¿no? Teniendo esos dos valores, podemos tener para la parte de la reanimación con líquidos que se tienen en cuenta, puesto que estos pacientes van a requerir líquidos no constantes, no cristaloides, durante las primeras 24, las 8 y 16 horas, ¿no? Ahí más o menos una de las tantas utilidades que tiene es saber más o menos cuánto ha sido el compromiso en porcentaje con respecto a la área de superficie total. Siguiente. La atención de emergencia para quemaduras. Entonces, específicamente el artículo habla sobre el contexto de una emergencia, ¿no? En la parte de una emergencia, cuando un paciente entra por quemaduras, ¿no? Lo más importante que menciona el artículo es la clasificación y transferencia, básicamente el triaje, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando tenemos un paciente con quemaduras tenemos que tener en cuenta si el paciente no presenta inicialmente designación centro quemados, ¿no? O si el paciente sí lo requiere, ¿no? Se tiene que transferir mientras antes posible para su correcta estabilización. Si el transporte no es factible, hay que tener en cuenta, ¿no? Si existe un centro de quemados disponible, estamos en un hospital que tiene específicamente ese centro de quemados o tiene que transferir, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto se tiene que ser, digamos, el triaje más oportuno, más capacitado en contextos de eventos de múltiples, ¿no? víctimas, ¿no?
en lo que son muy constantes, ¿no? Cuando se quema pues un edificio, hay un accidente grande en el que se tiene que tener un tiraje correcto, ¿no? Para clasificar a cada paciente. La combinación de quemaduras y traumatismo, lo que mencioné al inicio, no es muy común traumatismo y quemadura que van a coexistir en un paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también el triaje en estos casos. ¿Qué criterios quiere cumplir el paciente para cuidados intensivos? Lo que mencioné en el cuadro. Y los cuidados paliativos. Algunos pacientes con quemaduras graves, donde el porcentaje del área total ya excede un importante compromiso del área total, tiene que tener en cuenta, ¿no? Si este paciente, pues típicamente las quemaduras son tan graves que tienen tan pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no? A ese opta por suspender el tratamiento y ya tener en cuenta precisamente los cuidados paliativos y las cuestiones éticas y consideraciones de manejo eficaz en estos pacientes para evitar, ¿no? El dolor al final de la vida que el paciente puede tener, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso es lo que tienen que tener en atención de emergencia para quemados. Siguiente. La gestión en un paciente en cuidados intensivos. Luego ya del triaje correcto que se tiene que hacer al paciente, ¿qué se tiene que tener en cuenta, no? El artículo menciona básicamente la estabilización inicial, donde se comienza, pues, ¿no? Desde que el momento que incluye el soporte respiratorio, la reanimación con líquidos, la estabilización cardiovascular, control del dolor que el paciente puede referir, el manejo local de las heridas que el paciente va a presentar, ¿no? El enfoque inicial va enfocado en la reanimación con líquidos, selección de líquidos, qué líquidos tiene que administrar el paciente, la estimación de los requisitos iniciales, lo que va a requerir posteriormente. Importante, ¿no? Lo que mencioné, la fórmula de Parkland, ¿no? Es importante también darse cuenta de la estimación de la extensión y la profundidad de las quemaduras. Hay que ser muy exactos con eso y observar si hay alteraciones múltiples o concomitantes que el paciente puede tener, que es muy común en estos, ¿no? Y tener en cuenta siempre que el paciente con quemaduras graves corre el riesgo de una disfunción orgánica, ¿no? Que está relacionado con la insuficiencia de reanimación, la lesión renal aguda, entre otras complicaciones muy comunes que se mencionan al final y entre otras, ¿no? Y básicamente luego de eso, el control de dolor, básicamente este control se tiene que tener en cuenta, ¿no? El espesor de la quemadura, si hay superficiales, porque las que mencioné son superficiales son muy dolorosas, mientras que las que son de graves y el paciente solamente refiere presión, algunas veces no hay dolor, puesto que ya se ha afectado a la parte nerviosa, ¿no? De manera muy general, ¿no? Y los principios, los enfoques que se tienen que tener en cuenta. La coagulopatía, es importante reconocer que el paciente con quemaduras graves con oscilación traumática concomitante puede tener coagulopatías inducidas por el trauma que este paciente ha recibido. Y el reconocimiento temprano ayuda a guiarnos al enfoque de estos. La tromboprofilaxis también es otro ítem en cuenta, puesto que los pacientes tienen alta tasa de tromboembolismo venoso. Y una revisión muy importante se tiene en cuenta este factor, ¿no? Otro es la terapia antimicrobiana. Estos pacientes que con quemaduras en general corren riesgo de desarrollar infecciones muy graves, puesto que su organismo se encuentra inmunocomprometido debido a que la piel también está parte del sistema inmunológico, entre otras funciones que tiene, y las demás, ¿no? Capas que esta tiene, así como los organismos virulentos y las infecciones oportunistas que el sistema inmunitario se encuentra comprometido, ¿no? El soporte nutricional se debe colocar siempre un tubo nasoentérico nasogástrico al ingreso para nutrir al paciente enteralmente, ¿no? Puesto de que en las primeras 24 horas es donde se va a encontrar, pues, no la parte de las alteraciones del hipermetabolismo. La tasa metabólica aumenta proporcionalmente con el tamaño de las quemaduras, es lo que tienen en cuenta estos pacientes. Entonces, la respuesta hipermetabólica en pacientes quemados se va a caracterizar por una respuesta circulatoria hiperdinámica que este paciente va a tener, puesto que va a tener más catabolismo masivo de proteínas, lípidos, pérdida total de proteínas, la atrofia muscular que el paciente va a presentar, el aumento del gasto energético, aumento de la temperatura corporal, aumento de riesgo de infecciones y entre otros, ¿no? Puesto de que el paciente va a estar en un estado hipermetabólico. Para niños y adultos que no de quemaduras graves es posible que se den en cuenta, ¿no? Atenuantes para el hipermetabolismo y dosificar exactamente en qué contexto se debe, cuánto no se tiene que, digamos, compensar al paciente, ¿no? Con respecto a esto. Siguiente. Cuidados a largo plazo. Ya luego de tener todo eso, el paciente estabilizarlo, luego el paciente que ya ha sido correctamente con todo lo antes mencionado, los avances, ¿no? Puesto en el cuidado general de las quemaduras a largo plazo, resultan en un enfoque multidisciplinario, ¿no? No solamente la parte no de la unidad de quemados, ¿no? La parte de cirugía, sino también lo que corresponde al área psicológica, que el artículo menciona, el paciente al fin y al cabo va a reinsertarse en la sociedad con la cicatriz, adaptarse a las cicatrices y a las desfiguraciones que el paciente muy probablemente va a tener, y el manejo oportuno de las complicaciones tardías que el paciente puede tener, ¿no? También, eh,
pérdida del injerto, ¿no? Rechazo ante esto, ¿no? Optimiza el soporte nutricional por las pérdidas importantes de la masa corporal magra que ha perdido el paciente, y la respuesta hipermetabólica, las evaluaciones frecuentes que debe tener siempre el paciente luego de este traumatismo que ha recibido, y el manejo oportuno de todo esto es muy importante, ¿no? Con respecto al cuidado a largo plazo. Se lo resume prácticamente en una parte multidisciplinaria que el paciente debe tener por múltiples especialistas. Siguiente. Las complicaciones. Las complicaciones de un paciente que luego del manejo, ¿no? De las complicaciones tardías, inmediatas, que el artículo menciona en pacientes con lesiones quemaduras, incluye sistémicas, ¿no? La insuficiencia multiorgánica, las complicaciones de algunos órganos individuales y las complicaciones específicas por las quemaduras que el paciente va a tener. Básicamente, no podemos mencionar entre la disfunción orgánica multisistémica, las insuficiencias que algunos órganos van a presentar, como empezando pues, ¿no? en la parte de la necrosis tubular aguda y la lesión renal aguda, una insuficiencia pulmonar importante, la falla cardíaca, las arritmias que puede presentar el paciente, la falla hepática también que puede presentar el paciente después de una quemadura grave, la falla, el fracaso hematológico, un fallo del sistema nervioso y también el sistema gastrointestinal. Es decir, los múltiples órganos que el paciente, no solamente la parte no dermatológica de la piel que comprometen del músculo, entre otros, sino también lo que viene después, ¿no? Las complicaciones inmediatas que el paciente tiene. ¿No? Y las tardías básicamente se enfocan en lo que respecta a la parte de los factores que el paciente puede tener, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Para algunas fallas lo que mencioné, ¿no? Correspondiente a esto. Y básicamente es como si estas complicaciones se tienen que tener muy en cuenta, ya que si bien al paciente lo estabilizamos, el paciente se tienen las complicaciones tardías son las que aparecen después, ¿no? Como su mismo nombre menciona, ¿no? Horas, días, depende del contexto de cada paciente. Siguiente. Eso sería todo. Mi compañera va a complementar una parte más. Ya, se puede observar. Se puede observar. Sí. Sí, ya no se ve. Ya, continuando con el artículo, bueno, el artículo se titula Terapia celular en quemaduras de segundo grado profundo, es el reporte de un caso clínico. En este caso, bueno, las quemaduras son ocasionadas por una agresión cutánea, ¿no? De cualquier agente de energía térmica a los tejidos del organismo. Según el agente que las va a producir, ya sean físicos, químicos, biológicos, se las clasifica por el grado de extensión de lo que es la superficie corporal quemada, por la profundidad también que abarca la lesión, ya sea de primer grado, segundo grado superficial o también segundo grado profundo, tercer grado, cuarto grado, o también por las áreas corporales que son afectadas. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento, tiene como objetivo pues preservar lo que es la vida del paciente quemado, conservar lo que es la función de todas las partes del organismo, reducir la deformidad estética y limitar las secuelas psicológicas también. La cicatrización, en este caso cutánea, va a requerir de un mecanismo coordinado de eventos biológicos y también moleculares como lo que es la migración, lo que es la proliferación celular, ¿no? Y también la remodelación. Ahora, en el caso, ¿no? de las quemaduras de segundo grado profundo, la terapéutica va a ser pues seguir el injerto de piel,
pero muchas veces la funcionalidad de la piel también puede verse afectada por la formación de queloides dérmicos, ¿no? Ya que también estos pacientes suelen ser sometidos a múltiples cirugías reconstructivas que se van a asociar también a la ansiedad, depresión, ¿no? El dolor, entre otros malestares. En estos últimos años, la utilización de lo que son las células madre en el tratamiento de pacientes quemados ha demostrado pues que es una buena opción terapéutica para la regeneración de la piel y también lo que es la rehabilitación de los pacientes. En este caso, estas células conservan lo que es la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse a múltiples líneas celulares, ¿no? Se va a clasificar según el tejido de origen, ¿no? En células madre embrionarias o adultas, y también según su potencial de diferenciación, ¿no? En células totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Los estudios en nuestro medio pues han demostrado la eficacia en este caso de la terapia con células madre provenientes de la médula ósea en lo que es pacientes con úlceras crónicas. También se evidenció que las células madre promueven lo que es la regeneración de heridas, modulando lo que es el entorno inflamatorio, promoviendo lo que es la angiogénesis y lo que es la neovascularización. Actualmente en nuestro medio, bueno, no se ha empleado este tipo de terapias en pacientes pediátricos, ¿no? Por lo que voy a exponer el siguiente caso. Se trata de un paciente masculino de 4 meses de edad, sin antecedentes patológicos de interés. Al examen físico, el paciente se encontró en regular estado general con mucosas hidratadas normocoloreadas y sin compromiso hemodinámico. El miembro inferior derecho cubierto con vendas de gasas manchadas con iodopovidona, perfusión distal y llenado capilar normal. Ahora, en cuanto al diagnóstico, correspondió a lo que es una quemadura de segundo grado profundo en muslo derecho, con superficie corporal quemada del 8% por agua caliente, ¿no? Y durante su internación se realizó 2 injertos de piel parcial en el muslo, bueno, sin resultados favorables, caracterizado por la falta de integración y lo que es la presencia de liquefacción. Por tal razón, se solicitó valorar para probable terapia celular, ¿no? En este caso en la unidad de biología celular. Y previa valoración para la terapia celular con células madres derivadas de la médula ósea, se evidenció que la quemadura de segundo grado profundo se asoció a una úlcera de un área de 28 centímetros cúbicos, ¿no? Y se estableció también realizar lo que son 8 sesiones de sembrado de células madre procedentes de la médula ósea, ¿no? Y bueno, estas obtenidas y también aplicadas según el protocolo. A lo largo de la intervención se pudo apreciar una respuesta y una evolución favorable, ¿no? La regeneración de la piel en la zona comprometida fue más rápida durante la primera semana de tratamiento comparado con las últimas 5 semanas, y la regeneración de los tejidos, ¿no? Se suscitó lo que está desde la profundidad hacia la superficie y desde el lateral a medial de la úlcera, ¿no? Se evidenció lo que es la revascularización, ¿no? Asociada a lo que son hemorragias del tejido, la regeneración también completa de la piel y el tejido dérmico fue a las 6 semanas, ¿no? De iniciada lo que es la terapia celular, y se obtuvo como un resultado pues la epitelización total de la piel sin presencia de un tejido cicatrizal. ¿No? Como se puede observar en la imagen. Y bueno, en este caso, como conclusión, el uso de lo que son las células madres procedentes de la médula ósea y del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de lo que es el paciente pediátrico con quemaduras posibilitó lo que es la regeneración de los tejidos afectados, ¿no? Mostrando tejido de epitelización y también la reepitelización de lo que es la lesión, ¿no? No hubo algún rechazo inmunológico
a las células y tampoco se evidenció un tejido cicatrizal o lo que es también la retracción de la piel en lo que es la zona afectada, ¿no? En este caso, pues, la aplicación de la terapia celular es beneficioso para el tratamiento de pacientes con lesiones, ¿no? Resistentes al tratamiento convencional, ¿no? Como se presentó en el caso que ya describí. Eso sería todo. Gracias. Ok. Entonces pregunto, ¿hay alguna otra revista más? Ya no. Sí, doctor, buenas noches. Sí, me falta doctor. uno más. Ya. Ya listo. Al final comentamos. Ahora lo proyecta, doctor. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar una revista sobre las coberturas de transitorias en quemaduras, en la cual las alumnas son Avendaño Galván Adriani, y que la quienes habla Astor Suárez Jocelyn. Bueno, esta revista, los autores de esta revista fue Ricardo Roa Gutiérrez y José Luis Piñeros de Barram. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que tener en cuenta una breve introducción donde nos habla sobre que la piel es la capa que protege a nuestro cuerpo frente a microorganismos y fuerzas externas y controla la pérdida de fluidos. Adicionalmente, ¿no? Tiene funciones inmunes, sensoriales, estéticas, y también son dos capas que están unidas, ¿no? Por unos anexos epidérmicos como las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, que se van a imaginar en la epidermis. También en la dermis, que va a alojar una rica red vascular, ¿no? Que ayuda al organismo en la termorregulación. También vamos a ver las injurias cutáneas, que son profundas, causadas por quemaduras o pérdidas grandes de extensiones de la piel, ¿no? En la cual pueden causar trastornos fisiológicos severos y conllevan el riesgo de padecer infecciones severas que pueden llegar, ¿no? A poner al paciente en un riesgo vital. Vamos a ver también que los pacientes quemados, la pérdida masiva de los fluidos que sufren, ¿no? Desarrollan, ¿no? Técnicas para coberturas cutáneas, ¿no? En la cual las quemaduras y las lesiones cutáneas que involucran a la dermis profunda o toda la dermis definitivamente cicatrizan, ¿no? Y la cobertura cutánea, que es fiable y permanente, se logra mediante injertos de piel, espesor parcial o total, pero hay muchas ocasiones también que las quemaduras extensas o recientemente sometidas no pueden ser cubiertas, ¿no? Por forma inmediata, con injertos autólogos, ¿no? Siguiente, por favor. Las características de este sustituto de cutáneo ideal, bueno, acá vamos a ver, ¿no? La cual nos va a dar, pues, ser una barrera protectora de las bacterias, prevenir la pérdida de los fluidos, ser de fácil aplicación, haber una flexibilidad y adaptación a las irregularidades de la superficie corporal, no ser antigénico, no producir o favorecer la formación de hipertrofia cicatricial, fácil de disponibilidad y almacenamiento, que sea duradero y bajo costo. Entre ellos también vamos a hablar sobre el aloinjerto y la homoinjertos, que más que nada es la piel, ¿no? del cadáver, que siempre ha sido pues de alta cobertura transitoria de elección, pero su ventaja, ¿no? es la capacidad de una adhesión del lecho de la herida y de prendernos también como un autoinjerto, ¿no? Así como promover una cobertura duradera, cual se retira, ¿no? Y habitualmente deja un lecho vital de muy buena calidad para recibir un injerto. Lo malo o lo que pasa aquí, que este injerto al injerto es algo costoso, ¿no? Debido a la difícil de su obtención y procedimiento y preservación. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos injertos son frescos que se deben aplicar precozmente ante una semana y mantenerlos luego refrigerados, ¿no? Si no deben ser procesados por almacenamiento en blanco de tejidos, ya sea una criopreservados, en la cual también tiene un riesgo el uso de la piel de cadáver, que son las infecciones, y aunque extremadamente poco frecuente, ¿no? Lo que es la posibilidad de transmitir diferentes enfermedades. Siguiente, por favor. Otro, vamos a ver el senoinjertos, heteroinjertos. Acá, pues, esto también se usa muchos años atrás, también, la cual
es una cobertura transitoria. Acá consiste, ¿no? El poner la parte del animal, que es más común usado en este fin, ¿no? Que ha sido más que nada el animal del cerdo, que es el único, ¿no? Que existe productos comerciales disponibles en la actualidad y que vamos a haber utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos usaron con la piel de oveja y en Brasil, por ejemplo, usaron lo que es la piel de rana, ¿no? Con una cobertura transitoria. Como podemos ver en imagen, tanto las dos primeras imágenes, es la toma, ¿no? de un heteroinjertos de cerdos que en quirófanos con técnica aséptica, ¿no? Y para este procedimiento y preservación de este tipo de injertos se han utilizado diversos métodos, incluyendo la radiación, la impregmentación con placa y el congelamiento, ¿no? También por su alta capacidad de antígena, permanecen, ¿no? adheridos menos tiempo que los heteroinjertos, pero sin embargo, por su bajo costo y su mayor disponibilidad, se usan ampliamente. También se puede ver en la siguiente imagen la aplicación inmediata, ¿no? de los heteroinjertos sobre la quemadura torácica y cervicales profundas, ¿no? recién sometidas a una esclerotomía. También tiene sus desventajas, como por ejemplo, incluye la potencial transmisión de infecciones y el que para su uso debe tener en cuenta, ¿no? algunas consideraciones culturales y religiosas propias de cada país. Otro este, por ejemplo, es un segnoinjerto porcino en el que con el colágeno entrecruzado con un dialdehído, es flexible y altamente adaptable, no requiere reparaciones adicionales, se va a utilizar ampliamente como una cobertura transitoria y en muchos centros hospitalarios no ha desplazado al homo y al heteroinjerto, ¿no? Está disponible en diversos tamaños, incluyendo láminas, tanto grandes y de vendas. También es un proceso de esterilización, ¿no? Que se realiza por la radiación electromagnética mediante rayos gamma y se puede almacenar en una temperatura ambiente durante 18 meses desde su fecha de elaboración, en la cual también protege la herida de una eventual contaminación bacteriana y de la pérdida de fluidos, ¿no? y proteínas, que en la cual va a mantener humedad y promueve la formación de tejido de granulación hasta que sea factible, ¿no? aplicar un autoinjerto. También tiene un comportamiento que es comparable a los heteroinjertos en cuanto a la adherencia inicial, la función de la barrera y disminución del dolor. También su uso va a estar sustituido transitoriamente y pueden utilizarse en quemaduras de espesor parcial, en zonas de injertos y en heridas crónicas, como el caso de las úlceras vasculares. También esta aplicación es necesario para emplear técnicas asépticas a fin de evitar contaminación externa de la herida, limpiar y describir minuciosamente, ¿no? todo el tejido necrótico de la herida, incluyendo las flectemas, aplicarlos sobre el lecho de la herida, evitando, ¿no? la formación de los pliegues, sobreponer las láminas, cubrir totalmente la herida y finalmente, ¿no? la cual se va a fijar y sea apropiada en cada momento y se usa los apósitos secundarios habitualmente. Como se puede ver en la imagen, vamos a ver que es una cobertura transitoria sobre la quemadura profunda, hay heridas granuladas a los 5 días de cobertura, son aptas para el injerto, y vamos a ver que ese aspecto de quemadura a las semanas de recibir el injerto, ¿no? La última, vamos a ver cómo se está poniendo ya. Bueno, mi compañera va a seguir con los otros puntos. Siguiente, por favor. Bueno, para otro punto a tocar, vamos a utilizar lo que es la membrana amniótica. Bueno, este sustituto se ha utilizado durante varios años y, bueno, tuvo un amplio uso en lo que son las quemaduras, pero ya se dejó de utilizar a finales de los 80, justamente porque se transmitía mucho lo que es el riesgo del VIH, ¿no? Actualmente se ha vuelto a utilizar, pero bajo ciertos protocolos que son sumamente más estrictos, hay una previa evaluación y también un consentimiento. Básicamente acá la mayoría de lo que se utiliza en la actualidad es muy limitado y bueno, se van a someter, por ejemplo, a que estas membranas van a pasar por diversos procesos, ¿no? Como criopreservación, licorización, irradiación, impregnación con plata, ¿no? Dentro de sus principales ventajas van a ser que, bueno, como va a ser, es de una forma transparente, entonces eso tiene baja antigenicidad, ¿no? Y también no hay tanto lo que es el rechazo. Por otro lado, tenemos por ejemplo, bueno, que hay los factores de crecimiento van a estimular lo que es la regeneración tisular. Y bueno, esto va a tener como una buena barrera tanto contra bacterias y bueno, va a serlo de bajo costo, ¿no? La mayoría de estas publicaciones que se han hecho recientemente sobre esta membrana amniótica van a provenir ya sea de países que ya están más desarrollados y bueno, donde van a tener una cobertura temporal, por ejemplo, a ciertas quemaduras
carectomizadas, ¿no? Que se pueden utilizar estos apósitos. Por otro, tenemos a los sustitutos biosintéticos, que bueno, también se van a usar los productos biosintéticos y bueno, se pueden emplear para una cobertura cutánea transitoria. También ha sido utilizado paralelamente, por ejemplo, con los otros que son los regeneradores dérmicos y bueno, básicamente su costo y su disponibilidad también de los homo y heteroinjertos, ¿no? Van a ser muy variados en el mercado y bueno, van a estar incorporados nuevamente, se van a incorporar recientemente, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del primero vamos a tener al BioBrin, que bueno, este es hecho en Reino Unido, que es una membrana de nylon que va a ser tejida, que va a estar recubierta de lo que es silicona, y esta se va a unir a lo que es el colágeno, ¿no? Esta de una forma química. Entonces, esta cobertura va a ser transitoria, se va a usar básicamente para lo que son heridas limpias, donde no estén tan exudativas, donde ciertas áreas que tenga la persona que tengan un movimiento limitado, ¿no? Y bueno, dentro de sus principales ventajas van a radicar lo que es su disponibilidad, su transparencia, que va a permitir que se puedan visualizar lo que son las lesiones, ¿no? Y también mucho controlar lo que es su evolución. También vamos a ver a la eficacia de la reducción en cuanto a su dolor y, bueno, va a disminuir lo que es el tiempo de cicatrización. Por ejemplo, también se ha reportado que este producto ayuda mucho a lo que es la cobertura de ciertas lesiones en necrólisis epidérmica tóxica también. Y bueno, su principal limitación de esto de uso va a ser su susceptibilidad a lo que son las infecciones, ¿no? Como nos menciona también el artículo, es que no se deben aplicar, por ejemplo, en superficies infectadas o que, por ejemplo, que tengan escaras, ciertas áreas que no se puedan adherir inmediatamente, ¿no? Como podemos ver en la imagen, esto básicamente es una cobertura de quemadura de segundo grado superficial en mano que se hace con el BioBrain, que bueno, es una presentación que se da de forma de guante. Y en la segunda imagen tenemos una aplicación de lo que es la lámina en sí, es una forma un poco más completa de lo que es el BioBrain. Y bueno, tiene una cobertura, como podemos ver, un poco más extensa, ¿no? Un poco más profunda, que va a cubrir ciertas áreas que van a ser un poco más grandes, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. El Aquacel AG, que bueno, eso también se va a dar en Reino Unido, que este es básicamente un apósito de hidrofibra de plata. Este, bueno, va a ser usado con una cobertura un poco más para lo que son áreas pequeñas a comparación del anterior. Y bueno, su mayor uso va a ser para el tratamiento de quemaduras de lo que es el segundo grado, preferentemente, por ejemplo, lo que son las heridas superficiales, heridas crónicas y zonas de donantes de injertos, ¿no? Eh, Tiene un uso un poco más menor, por decirlo así, que es como que es para el tratamiento de los pacientes quemados, que va a lo que es mantener lo que es la humedad de la herida y va a controlar lo que es el exudado, ¿no? Entonces, sumado también con la acción de la plata, va a reducir lo que es que esta herida se infecte, ¿no? Como podemos ver en la imagen, igual es una mano quemada tratada justamente con el Aquacel AG, y bueno, son como, ya lo mencioné, para heridas un poco más pequeñas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos al Transite y Apligraf, que bueno, el Transite está en Estados Unidos y el Apligraf que también está en Estados Unidos, que son para productos de ortogénesis, que bueno, estos van a ser sustitutos biosintéticos, ambos que van a estar obtenidos tanto por el procesamiento de fibroblastos, que bueno, se van a obtener de lo que es el prepucio neonatal, ¿no? Se va a postular tanto que estos fibroblastos van a secretar como que ciertos componentes a lo que es la matriz extracelular y buenos factores de crecimiento que van a contribuir a mucho lo que es el proceso de cicatrización, ¿no? Aunque, bueno, conclusión también nos da, mediante todos estos que ya he mencionado, han sido expuestos, sí, a bastante lo que son las coberturas de lo que puede ser heridas transitorias, por decirlo, y, bueno, principalmente a lo que son las heridas crónicas, ¿no? Su uso básicamente es muy excepcional, a comparación de lo que es el Apigraf, que bueno, va a tener como que un tratamiento a las quemaduras que van a ser como que a comparación de la otra también, que va a ser acompañada a lo que son tamaños pequeños, ¿no? Principalmente una de las gran limitantes, por ejemplo, en lo que es el Apigraf, comparada con la anterior de que es el Aquagel, es su costo, ¿no? El Apigraf es mucho más alto y es un poco más limitado de poder obtenerlo, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a nuestro artículo, doctor. Muchas gracias.
Bueno, entonces, el artículo anterior, en referencia a células madre, bueno, interesante, pero a mí me parece una exageración, por lo menos en el cuadro que se usó, ¿no? En nuestro medio todavía eso de las células madre está en fase experimental, todavía no hay autorización para su uso. Es más, el único lugar donde estaban empezando a hacer este procedimiento ha sido en el Hospital del Niño, en el banco de tejidos, pero hasta ahora no tienen autorización y no se ha podido utilizar todavía. En Estados Unidos también, hasta donde yo sé, todavía está en fase experimental. Tanto así que en Miami un juez determinó o decidió cerrar todos esos centros de terapia celular que había. Y hasta donde sé, eso no ha sido revocado hasta el momento. Repito, todavía falta mucho por avanzar, entonces todo lo que se ofrece comercialmente en el Perú, todo eso es un engañamuchachos. Y si hay algún médico que lo está haciendo en forma experimental y no debería cobrar por dicho procedimiento, está prohibido de hacerlo. Éticamente no podría hacerlo. En relación al segundo tema, al tercer y último tema, eh, por ejemplo, en este momento, los apósitos que se están usando son muy caros. Hay láminas de 20 por 20 que están costando casi hasta 6.000, 7.000 soles cada lámina. Entonces, y últimamente no está llegando piel de cerdo que se usaba y que era importado de Estados Unidos. En el Hospital del Niño se producía, pero tampoco tiene registro sanitario, entonces tampoco se está vendiendo ahora. Entonces es un problema en este momento manejar quemados. Está siendo muy carísimo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no hay ninguna, doctor. Bien, entonces nos vemos el día jueves a la misma hora, 4 de la tarde, para ver la segunda clase y terminamos el día viernes. ¿Estamos?